Imagina un mundo donde las sombras del pasado no solo persisten, sino que se entrelazan con nuestro presente en formas que apenas podemos comprender. Este video te llevará en un viaje desde los oscuros rincones de América Latina hasta las sombrías calles de ciudades que guardan secretos escalofriantes, secretos que han moldeado la psique de algunos de los criminales más temidos de la historia. Acompáñanos mientras exploramos las mentes de asesinos en serie, cuyas historias han dejado una marca indeleble en la sociedad, y descubre los horrores que, a pesar del tiempo, aún resuenan en nuestro mundo. Número 1. El monstruo de los Andes. Pedro López, apodado El Monstruo de los Andes, es una figura que encapsula la esencia misma del horror en América Latina. Su infame carrera criminal comenzó en la turbulenta década de los 70, un periodo marcado por la agitación política y el caos social que plagaron países como Colombia, Ecuador y Perú. López se aprovechó de este contexto de desorden, moviéndose con una libertad espeluznante a través de las fronteras, mientras sembraba el terror entre las comunidades locales. El modus operandi de López era meticuloso, casi ritualístico. Durante días observaba a sus posibles víctimas, generalmente niñas de entre 8 y 12 años, estudiando sus rutinas y vulnerabilidades. Una vez que había elegido a su objetivo, esperaba el momento oportuno para atacar con una eficacia aterradora. Secuestraba a sus víctimas y las llevaba a zonas remotas de los Andes, donde liberaba toda su brutalidad. En esos lugares aislados, donde la naturaleza misma parecía conspirar con él, López agredía sexualmente y luego estrangulaba a las niñas, dejando que sus cuerpos fueran devorados por la inmensidad de las montañas. A medida que las desapariciones de niñas se volvieron cada vez más frecuentes en las regiones que López visitaba, las autoridades locales comenzaron a tomar nota. Sin embargo, en un principio, estas desapariciones fueron atribuidas a la trata de personas, un problema grave en la región en ese momento. Nadie imaginaba que un solo hombre pudiera ser responsable de tantos horrores. La figura de La Pistaco, un mito local que hablaba de un ser que mataba para extraer la grasa humana, comenzó a tomar fuerza en la comunidad, mientras que el verdadero monstruo caminaba entre ellos, bajo la apariencia de un simple comerciante. La captura de Pedro López ocurrió en 1980, después de un fallido intento de secuestro. Un comerciante del mercado de Ambato, Ecuador, fue testigo del intento de López de llevarse a una joven. Con la ayuda de otros lugareños, lograron detener al asesino hasta que las autoridades llegaron. En un principio, López negó haber cometido cualquier delito, pero la presión de los interrogatorios y la evidencia en su contra lo llevaron a confesar. Lo que reveló fue aterrador. Había asesinado a más de 100 niñas. La confesión de López condujo a un macabro descubrimiento. Condujo a la policía a una fosa común donde se encontraron los restos de 53 de sus víctimas. Este hallazgo no solo horrorizó a la comunidad local, sino que también captó la atención internacional. Sin embargo, la verdadera indignación llegó con la sentencia. López fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en ese momento. Cumplió 14 años antes de ser liberado por buena conducta en 1994. Su liberación provocó una ola de indignación tanto en Ecuador como en el resto del mundo. ¿Cómo podía un asesino en serie, responsable de la muerte de tantas niñas inocentes, salir en libertad después de un periodo tan corto en prisión? Tras su liberación, López fue deportado a Colombia, donde fue brevemente detenido por un asesinato cometido 20 años antes. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, fue liberado nuevamente. En 2002, López fue declarado sospechoso de una nueva ola de asesinatos en Colombia, pero las autoridades no lograron localizarlo. Aunque circulaban rumores de su muerte, hasta el día de hoy no se ha confirmado nada. La posibilidad de que el monstruo de los Andes siga vivo y libre es una realidad aterradora que persiste en la memoria colectiva de aquellos que conocen su historia. Número 2. El coleccionista de huesos de West Mesa. West Mesa, Nuevo México, es un lugar donde la vastedad del desierto oculta más que simple arena. En 2009, una caminata aparentemente rutinaria de una mujer
y su perro se transformó en un descubrimiento que sacudiría a la comunidad hasta sus cimientos. Lo que comenzó como un paseo tranquilo en una tarde de invierno, pronto se convirtió en una escena de pesadilla cuando el perro de la mujer, atraído por un olor que escapaba a los sentidos humanos, desenterró lo que parecía ser un hueso humano. La policía fue notificada de inmediato y lo que descubrieron fue más que perturbador. Los restos de 11 mujeres, una de ellas embarazada, estaban enterrados en tumbas improvisadas esparcidas por el terreno árido de West Mesa. Las víctimas, que habían desaparecido entre 2001 y 2005, eran todas mujeres jóvenes, con edades que oscilaban entre los 15 y los 32 años. Muchas de ellas habían llevado vidas difíciles, marcadas por la adicción a las drogas y el trabajo sexual, lo que las había hecho vulnerables a los depredadores. A medida que se dieron a conocer las identidades de las víctimas, la comunidad quedó en estado de shock. Entre ellas se encontraba Jamie Varela, una niña de 15 años que había desaparecido junto con su prima, Verónica Romero, en el día de San Valentín de 2004. Michelle Valdez, otra de las víctimas, estaba embarazada en el momento de su desaparición. Junto a ella se encontraron los restos de su hijo no nacido. La magnitud de este descubrimiento desató una investigación a gran escala. El Departamento de Policía de Albuquerque, bajo una intensa presión para resolver el caso, revisó cientos de informes de personas desaparecidas, cruzó bases de datos de ADN y realizó incontables entrevistas con la esperanza de encontrar una pista que los llevara al asesino. Los medios de comunicación, en su búsqueda de un nombre que encapsulara el horror de estos crímenes, bautizaron al perpetrador desconocido como el coleccionista de huesos de West Mesa. Sin embargo, a pesar de los extensos esfuerzos, la investigación se vio plagada de obstáculos. Muchos de los cadáveres habían estado enterrados durante años antes de ser descubiertos, lo que dificultó la obtención de pruebas concluyentes. Los recuerdos de los testigos se habían desvanecido, posibles evidencias se habían perdido, y el asesino, quienquiera que fuera, había tenido una ventaja considerable. A lo largo de la investigación surgieron varios sospechosos, cada uno de los cuales generó esperanzas de que la justicia finalmente estuviera al alcance. Uno de esos sospechosos fue Lorenzo Montoya, un hombre con antecedentes de violencia contra mujeres, que vivía a menos de 5 kilómetros del lugar del entierro. Montoya había sido asesinado en 2006, después de cometer un crimen que presentaba sorprendentes similitudes con los asesinatos de West Mesa. Sin embargo, con su muerte, cualquier posibilidad de interrogarlo o de obtener una confesión desapareció. Otro sospechoso era Joseph Blea, un delincuente sexual conocido en la zona, cuyo ADN fue encontrado en varios objetos pertenecientes a otra mujer desaparecida, aunque no se encontraba entre las víctimas de West Mesa. A pesar de estas conexiones, no se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los asesinatos. La investigación también exploró la posibilidad de una conexión con la feria estatal anual y la teoría de que el asesino podría haber estado involucrado en la industria de la construcción, familiarizado con el terreno remoto de West Mesa. Sin embargo, sin pruebas concretas, estas teorías permanecen en el terreno de la especulación. Hasta el día de hoy, el asesino no ha sido atrapado. El misterio de West Mesa sigue siendo uno de los casos no resueltos más inquietantes de la historia reciente. Una sombra que continúa acechando a la comunidad y una herida abierta en la búsqueda de justicia para las víctimas. Número 3. El maníaco del arco iris. Brasil, un país conocido por su vibrante cultura y su cálida gente, se vio sumido en el terror entre julio de 2007 y agosto de 2008, cuando el Parque Paturis en Carapiquíba se convirtió en el escenario de una serie de crímenes brutales que conmocionaron a la nación. 13 hombres homosexuales fueron asesinados de manera despiadada, sus cuerpos encontrados en circunstancias que sugerían un odio profundo y meticuloso. El primer cuerpo fue descubierto el 28 de julio de 2007, desencadenando una secuencia de eventos que transformó la tranquilidad del parque en un lugar de miedo y desconfianza. La prensa, en su búsqueda de un titular que encapsulara el horror de estos crímenes, acuñó el término «el maníaco del arco iris», un nombre que resonó en todo el país.
En el contexto de la vibrante comunidad LGBTQ de Brasil, estos crímenes no solo fueron un ataque a individuos, sino a toda una comunidad. La policía local, presionada por la creciente histeria pública, intensificó su investigación, peinando el parque en busca de pistas y entrevistando a innumerables testigos y posibles sospechosos. Sin embargo, las pruebas forenses eran escasas y el asesino era meticuloso en no dejar rastro alguno. El uso de un revólver calibre 38, una pistola común, complicó aún más la tarea de rastrear al asesino. La policía exploró diversas teorías, desde grupos de odio organizados hasta la posibilidad de que el asesino tuviera antecedentes militares, lo que explicaría su precisión en los asesinatos. Pero cada pista parecía conducir a un callejón sin salida, y el misterio en torno al maníaco del arco iris se profundizaba con cada nuevo asesinato. La tensión en Carapiquíba creció a medida que la comunidad gay local se convirtió en el blanco de un odio violento y aparentemente incontrolable. La vibrante vida que una vez llenó el Parque Paturis fue reemplazada por un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo el viento y el sonido distante de sirenas policiales. El miedo se extendió como un reguero de pólvora, y el parque, antes un lugar de encuentro y celebración, se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad y el peligro. El 10 de diciembre de 2008, la policía arrestó al sargento retirado de la Policía Estatal, Giro Francisco Franco, después de que varios testigos lo implicaran en uno de los asesinatos. Un testigo afirmó haber visto a Franco disparar a un hombre negro homosexual 12 veces esa noche, mientras otro testigo informó que Franco frecuentaba el parque en busca de posibles víctimas. Sin embargo, el 23 de agosto de 2011, Franco fue puesto en libertad tras ser declarado inocente por un jurado con una votación de 4-2. La liberación de Franco reavivó el miedo en la comunidad, ya que el verdadero maníaco del arco iris seguía en libertad. La impunidad con la que actuó el maníaco del arco iris y la incapacidad de la policía para atraparlo dejó una cicatriz profunda en la comunidad LGBTQ de Brasil. Hasta el día de hoy, los autores de estos actos atroces han permanecido elusivos, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y un legado de miedo que sigue presente en la memoria colectiva de aquellos que vivieron esos años de terror. Número 4. El asesino de la I-70. En 1992, el medio oeste de los Estados Unidos se vio sacudido por una serie de asesinatos a sangre fría que se extendieron a lo largo de la Interestatal 70, una de las arterias principales de la nación. Un asesino en serie no identificado comenzó su ola de terror apuntando a pequeños negocios cerca de la autopista, atacando a sus empleados con una precisión escalofriante. Este depredador, conocido como el asesino de la I-70, dejó un rastro de muerte y miedo desde Indiana hasta Kansas, sembrando el terror en las comunidades a lo largo de su camino. La primera víctima conocida de esta serie de asesinatos fue Robin Fuldauer, un empleado de una zapatería de 26 años en Indianápolis, Indiana. El 8 de abril de 1992, Robin fue asesinado en la tienda donde trabajaba, situada a un paso de la I-70. Este fue solo el comienzo de una serie de crímenes que atormentarían al Medio Oeste. Los investigadores pronto notaron un patrón inquietante. El asesino parecía tener una preferencia por las tiendas pequeñas, y sus víctimas eran a menudo empleados que trabajaban solos. A medida que avanzaba el mes de abril, el asesino continuó su viaje mortal hacia el este. El 27 de abril, Michael McCown, de 40 años, fue asesinado en la tienda de cerámica de su madre en Terre Haute, Indiana. La proximidad de la tienda a la I-70 y la forma en que Michael fue asesinado siguieron el patrón de los crímenes anteriores. Los investigadores notaron la precisión del asesino, que parecía planificar sus movimientos con un frío cálculo, atacando a sus víctimas con una distancia y desapego alarmantes. El 3 de mayo, la ola de asesinatos continuó con la muerte de Nancy Kitzmiller, de 24 años, quien fue encontrada en una zapatería en St. Charles, Missouri. 2 días después, el 5 de mayo, Sarah Blessing, de 37 años, corrió una suerte similar en una tienda de regalos en Raytown, Missouri. A medida que el número de cadáveres aumentaba,
Las agencias policiales de varios estados se vieron enredadas en una compleja red de investigaciones interestatales, cada una tratando de desenredar el misterio de la identidad del asesino de la I-70. La naturaleza esquiva del asesino presentó desafíos profundos para las fuerzas del orden. En cada escena del crimen se obtenían pocas pruebas, lo que dificultaba la reconstrucción del rompecabezas. Se sospechaba que el asesino era un hombre blanco, probablemente de entre 20 y 30 años, con la capacidad de parecer modesto o anodino, lo que le permitía mezclarse con las diversas comunidades a las que atacaba. Su enfoque metódico sugería que era una persona organizada, posiblemente con conocimientos en técnicas de aplicación de la ley, lo que le permitía estar un paso por delante de los investigadores. Una de las pocas pistas provino del relato de un testigo presencial en St. Charles, Missouri, donde un cliente había visto a un hombre actuando de manera sospechosa cerca de la zapatería poco antes de que Nancy Kitzmiller fuera asesinada. El hombre fue descrito como de alrededor de unos 70 metros de altura, de complexión delgada y cabello rojizo. Esta descripción dio lugar a la publicación de un retrato robot que circuló ampliamente, pero no se encontraron coincidencias definitivas. Otra pista potencial surgió cuando un casquillo de bala encontrado en una de las escenas del crimen se relacionó con un homicidio similar sin resolver en Texas. Sin embargo, la conexión era débil y la pista finalmente se perdió. La investigación se ralentizó debido a la falta de pruebas suficientes y a la implicación de demasiados lugares diferentes. Cada departamento de policía tenía sus propios procedimientos y recursos, lo que dificultaba la coordinación. A pesar de sus mejores esfuerzos, la pista parecía enfriarse cada día. El asesino de la I-70 aparentemente había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí un legado de miedo y preguntas sin respuesta. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse y la identidad del asesino de la I-70 permanece envuelta en misterio, un espectro que sigue acechando a las comunidades que vivieron esos días de terror. Número 5. El estrangulador de Chicago. Durante las últimas 2 décadas, la vibrante ciudad de Chicago ha sido testigo de una aterradora serie de asesinatos que comparten patrones oscuros y perturbadores. Estos crímenes, llevados a cabo por un individuo que el público ha llegado a conocer como el estrangulador de Chicago, han dejado una huella indeleble en la ciudad. A través de estos años, este asesino ha dirigido su atención hacia mujeres que viven en los márgenes de la sociedad, muchas de ellas afroamericanas, con un historial de adicciones y dedicadas al trabajo sexual. Como consecuencia, estos crímenes no solo han infundido miedo en la comunidad, sino que además han puesto de relieve las profundas injusticias sociales que enfrentan las víctimas, quienes, en muchos casos, no han recibido la atención ni la protección que merecían por parte de las autoridades. Desde el año 2001, más de 50 casos de estrangulamientos sin resolver han sido registrados en la ciudad de Chicago, lo que ha llevado a los investigadores y al público a la inquietante teoría de que estos crímenes podrían estar conectados entre sí. Las víctimas, cuyas vidas fueron arrebatadas de manera brutal, suelen ser encontradas en escenarios desoladores, edificios abandonados, callejones oscuros y terrenos baldíos. En estos lugares, la recolección de pruebas forenses se vuelve extremadamente complicada, lo que a su vez ha sido uno de los mayores obstáculos en la investigación. Esta falta de evidencias concretas ha dificultado enormemente la identificación y captura del asesino o asesinos responsables, permitiéndoles continuar con su mortífera campaña sin ser detectados. No obstante, lo que resulta aún más inquietante es que el estilo de vida transitorio de muchas de las víctimas ha complicado aún más la cronología de los eventos. En muchos de estos casos, las desapariciones no fueron denunciadas de inmediato, lo que dio al asesino una ventaja que le permitió seguir con su racha criminal por un periodo prolongado. La policía de Chicago, ante esta situación, ha enfrentado críticas severas por la aparente lentitud en su respuesta a estos crímenes, una lentitud que ha generado una profunda desconfianza en la comunidad. Esta desconfianza, a su vez, ha alimentado la frustración y el miedo entre los residentes, quienes se sienten cada vez más vulnerables y desprotegidos. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías sobre la identidad del estrangulador de Chicago.
Algunos sostienen que podría tratarse de un vecino que conoce bien la zona y las rutinas de las víctimas, aprovechándose de esta familiaridad para actuar sin levantar sospechas. Por otro lado, hay quienes sugieren que el asesino podría ser un transeúnte, alguien que se mueve por la región sin ser detectado, un espectro que se desliza entre las sombras de la ciudad, dejando un rastro de muerte a su paso. La falta de avances concretos en la investigación ha dejado a muchas familias sin respuestas, atrapadas en un limbo de dolor y desesperanza. Mientras tanto, el caso ha permanecido abierto durante años, con la esperanza de que los nuevos avances en tecnología forense, tan esperados, puedan algún día aportar la evidencia necesaria para resolver estos crímenes y finalmente dar un cierre a este capítulo oscuro en la historia de Chicago. Hasta la fecha, el estrangulador de Chicago sigue siendo un enigma, una figura envuelta en el misterio, un fantasma que acecha las sombras de la ciudad. Cada vez que cae la noche en Chicago, su presencia parece palpitar en el aire, recordando a los ciudadanos que la justicia aún no ha alcanzado a quienes se han cobrado la vida de tantas mujeres inocentes. Y así, la ciudad continúa esperando, con la esperanza de que algún día este asesino finalmente sea llevado ante la justicia. Número 6. Terror en Little Rock. Desde mediados del año 2020 hasta principios del año 2021, la pacífica ciudad de Little Rock, Arkansas, se convirtió inesperadamente en el escenario de una serie de apuñalamientos que sacudieron a la comunidad hasta lo más profundo. Lo que en un principio parecía ser un incidente aislado, pronto se transformó en una ola de terror que dejó a los residentes en un estado de constante ansiedad y temor. La tranquilidad habitual de Little Rock se vio bruscamente interrumpida cuando un asesino, apodado por la prensa como el apuñalador de Little Rock, comenzó a actuar con una violencia fría y calculada. Estos ataques, que resultaron en 3 muertes y una persona gravemente herida, sembraron el pánico en una ciudad que, hasta entonces, había sido considerada un lugar relativamente seguro. No obstante, lo que hizo que estos crímenes fueran aún más aterradores fue la aparente aleatoriedad de los ataques, ya que no parecía haber un patrón claro que conectara a las víctimas. El primer ataque ocurrió el 24 de agosto del año 2020, una fecha que los residentes de Little Rock no olvidarán fácilmente. Larry Eugene McChristian, un hombre de 64 años que había sido reportado como desaparecido 2 días antes, fue encontrado brutalmente apuñalado hasta la muerte en el porche de una casa en South Gaines Street. El descubrimiento de su cuerpo dejó a la comunidad en estado de shock. Las cámaras de vigilancia de la zona captaron al sospechoso, pero desafortunadamente, la calidad granulada de las imágenes no permitió identificarlo con claridad, dejando a la comunidad con un sentido de vulnerabilidad que persistió y se intensificó con el tiempo. Sin embargo, el terror no terminó allí. Apenas un mes después, el 23 de septiembre de ese mismo año, el asesino volvió a atacar, esta vez con una frialdad y precisión que estremecieron aún más a la comunidad. La víctima fue Jeff Welch, un hombre de 62 años, quien fue encontrado por un amigo, desplomado en el porche de su casa en West 12th Street, con una herida punzante en el cuello. En un principio, la muerte de Welch generó confusión, ya que fue considerado sospechoso de su propio fallecimiento. Sin embargo, la autopsia realizada más tarde confirmó lo peor. Se trataba de un homicidio, y todas las evidencias apuntaban a que el mismo escurridizo asesino que había matado a McChristian estaba detrás de este crimen también. La policía, incapaz de avanzar en la investigación, se enfrentaba a un enemigo que no solo era mortal, sino también extremadamente astuto. Número 7. El asesino de la máquina expendedora. En 1985, Japón fue sacudido por una ola de envenenamientos que dejó 12 personas muertas en circunstancias extremadamente misteriosas. Este caso, conocido como el asesino de la máquina expendedora, es uno de los crímenes más perturbadores y enigmáticos en la historia moderna del país, no solo por la naturaleza de los asesinatos, sino también por la falta de pistas concretas que permitieran identificar al responsable. El 30 de abril de 1985, en Fukuyama, Hiroshima,
un camionero de 45 años recogió una botella de jugo Oronamin C, enriquecido con vitamina C, que había quedado sobre una máquina expendedora. Sin saberlo, este simple acto sellaría su destino. Poco después de beber el jugo, comenzó a sentirse enfermo y falleció trágicamente el 30 de mayo de 1985. Los análisis médicos posteriores revelaron que el jugo contenía dicloruro de paraquat, un herbicida altamente tóxico que se utiliza habitualmente para controlar las malas hierbas. La toxicidad del paraquat es devastadora, causando una destrucción rápida y dolorosa del cuerpo humano. Este no fue un incidente aislado. A lo largo de varios meses, otras 11 personas en distintas prefecturas de Japón murieron de manera similar. En septiembre de 1985, Haruo Otsu, de 52 años, bebió una segunda botella gratuita de Oronamin C y cayó enfermo casi de inmediato, falleciendo poco después. La última víctima conocida fue una joven de 17 años de Saitama, la única mujer entre las víctimas, cuya muerte marcó el fin de la ola de asesinatos. La Policía Nacional de Japón inició una investigación exhaustiva, pero pronto se encontró en un callejón sin salida. La falta de pruebas, la aleatoriedad de las ubicaciones y la aparente ausencia de conexiones entre las víctimas hicieron imposible encontrar un móvil o un patrón claro que pudiera llevar a la captura del asesino. En respuesta, la policía lanzó una campaña nacional advirtiendo a la población sobre el peligro de consumir bebidas de máquinas expendedoras sin inspeccionarlas cuidadosamente. Aunque han pasado casi 4 décadas desde estos crímenes atroces, el caso sigue sin resolverse. En 2010, Japón abolió la prescripción de los delitos de asesinato, lo que significa que, si se identifica al asesino, aún podría ser llevado ante la justicia. Sin embargo, hasta la fecha, el asesino de la máquina expendedora sigue siendo una figura envuelta en misterio, un recordatorio de que incluso en la vida cotidiana, el peligro puede acechar en los lugares más inesperados. Número 8. El maníaco de Danilov. Entre 2004 y 2007, la ciudad de Cherepovets, en el óblast de Vologda, Rusia, fue escenario de una serie de asesinatos brutales que sacudieron a la comunidad y dejaron una marca indeleble en la región. Este asesino en serie, conocido como el maníaco de Danilov, se ganó su apodo por 3 asesinatos cometidos en un sitio de construcción abandonado en la calle Danilovsky en 2008. Sin embargo, la verdadera magnitud de sus crímenes es aún mayor, ya que se sospecha que estuvo involucrado en al menos 7 asesinatos de niñas y mujeres. El maníaco de Danilov seleccionaba a sus víctimas con una frialdad aterradora, y los detalles de sus crímenes son escalofriantes. Las víctimas, que iban desde niñas adolescentes hasta mujeres jóvenes, fueron atacadas en lugares apartados y solitarios. En muchos casos, los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la recolección de pruebas forenses. La brutalidad con la que fueron asesinadas dejó a las autoridades y a la comunidad en estado de shock, alimentando un clima de miedo y desconfianza. La investigación del caso se ha extendido a lo largo de 18 volúmenes de pruebas y se han interrogado a más de 200 personas en un esfuerzo por identificar al asesino. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el maníaco de Danilov ha logrado evadir la justicia. En un intento desesperado por capturarlo, la alcaldía de Cherepovets anunció una recompensa de 500.000 rublos por cualquier información que conduzca a su arresto. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre la identidad del maníaco de Danilov. En diciembre de 2023, el periódico local Cherepovetskaya Istina informó que la policía había comenzado a tomar muestras de ADN de residentes varones mayores que coincidían con el perfil de edad sugerido del asesino. Los residentes han propuesto múltiples teorías sobre el destino del asesino, siendo la más frecuente que está muerto o encarcelado por otros delitos. En un momento dado, los rumores sugirieron que el asesino en serie Maxim Krenov, arrestado en Cherepovets en 2019 por 4 asesinatos cometidos en la región de Ivanovo entre 2010 y 2011, podría ser el maníaco de Danilov. Sin embargo, no hay pruebas que vinculen a Krenov con estos crímenes,
y ha sido condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Ivanovo. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse y la sombra del maníaco de Danilov continúa acechando a la región, un recordatorio de que la justicia aún está por llegar. Número 9. El estrangulador del Este. En noviembre de 2006, la tranquila comunidad de Egg Harbor Township, en las afueras de Atlantic City, Nueva Jersey, se vio sacudida por un macabro hallazgo. Los cuerpos de 4 mujeres fueron encontrados en una zanja de drenaje detrás del Golden Key Motel, alineados de manera espeluznante, todos mirando hacia el este. Este descubrimiento dio lugar al apodo El Estrangulador del Este, un nombre que evocó miedo y curiosidad en igual medida y que sigue resonando en la memoria de aquellos que vivieron esos días de horror. Las víctimas, todas ellas mujeres que luchaban contra la adicción y que se habían visto obligadas a recurrir al trabajo sexual para sobrevivir, fueron asesinadas de manera brutal. Cada mujer fue encontrada parcialmente vestida, sin zapatos ni calcetines, con la cabeza vuelta hacia el este, un detalle que sugiere que el asesino tenía un ritual o un simbolismo en mente. Las víctimas fueron identificadas más tarde como Barbara Brido, Molly Jean Dilts, Kim Raffo y Tracy Ann Roberts, cada una con una historia trágica que se vio truncada de manera violenta. Barbara Brido, de 42 años, era la mayor de las víctimas. Molly Jean Dilts, de apenas 20 años, era nueva en la zona y había desaparecido pocos días antes de que su cuerpo fuera descubierto. Kim Raffo, de 35 años y madre de 2 hijos, se había mudado recientemente a Atlantic City desde Florida en busca de un nuevo comienzo. Tracy Ann Roberts, de 23 años, había estado desaparecida durante varios días antes de que se encontrara su cuerpo. Cada una de estas mujeres tenía una vida, una historia, que fue truncada por un asesino despiadado. La naturaleza del trabajo de las víctimas dificultó a las autoridades rastrear sus movimientos e identificar a posibles sospechosos. Además, la falta de pruebas forenses en el lugar de los hechos planteó desafíos significativos para la investigación. Los investigadores entrevistaron a numerosas personas, incluidos conocidos y allegados a las víctimas, pero no surgió ninguna pista definitiva. Con el paso de los años, el caso se fue enfriando y el estrangulador del Este siguió en libertad, dejando a las familias de las víctimas sin respuestas y con una herida abierta que aún no ha sanado. La falta de pruebas concretas y el estilo de vida transitorio de las víctimas dejaron muchas preguntas sin respuesta, y la búsqueda de justicia para estas mujeres sigue siendo una prioridad para las autoridades. Número 10. El hijo de Sam. David Richard Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, es uno de los asesinos en serie más infames en la historia de los Estados Unidos, cuya ola de crímenes aterrorizó la ciudad de Nueva York durante los años 70. Nacido en 1953 en el Bronx, Berkowitz parecía un niño normal, pero detrás de su fachada se ocultaba una oscuridad que acabaría manifestándose en una serie de ataques brutales que dejaron a la ciudad en un estado de pánico sin precedentes. Armado con un revólver calibre .44, Berkowitz se movía por las calles de Nueva York, apuntando a parejas jóvenes estacionadas en zonas apartadas. En una serie de ataques que se extendieron entre 1976 y 1977, Berkowitz mató a 6 personas e hirió a otras 7, desencadenando la mayor persecución policial en la historia de la ciudad. Lo que hizo a Berkowitz aún más aterrador fue su capacidad para eludir la captura, burlándose de las fuerzas del orden con cartas que enviaba a la policía y a la prensa, en las que prometía más derramamiento de sangre. En 1978, Berkowitz se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 6 períodos consecutivos de 25 años a cadena perpetua, una sentencia que sigue cumpliendo hasta el día de hoy. A pesar de estar tras las rejas, Berkowitz ha mantenido su notoriedad a lo largo de los años, concediendo entrevistas y ofreciendo declaraciones que han mantenido vivo el interés en su caso. Su historia es un recordatorio de cómo el mal puede surgir de los lugares más inesperados y de cómo una ciudad entera puede ser paralizada por el miedo cuando un asesino como el hijo de Sam se suelta en sus calles. El pasado, con sus sombras y misterios, sigue influyendo en el presente,
recordándonos que el mal puede surgir en los lugares más inesperados.